A menudo nos preguntamos cómo se llega a las grandes conclusiones en las ciencias sociales. Mucha gente piensa que es un proceso simple. Se recogen datos que son objetivos y ya está. Pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. Y si me apuran, bastante más interesante. Esta idea es el corazón del malentendido. La creencia de que los datos están ahí fuera, esperando a ser descubiertos, como si fueran manzanas en un árbol, listas para ser recogidas, puras y objetivas. Pero la realidad es que los datos, por sí solos, son mudos. No nos dicen absolutamente nada. Para que los datos digan algo, necesitan un intérprete, algo que les dé voz. Y ese intérprete es la teoría. Sin una teoría detrás, los números son solo eso, números. Las observaciones son solo ruido. Para que esto quede clarísimo, vamos a verlo con un ejemplo que a primera vista parece muy simple. Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Uno esperaría una cifra concreta, un dato objetivo. Pero aquí es donde empieza lo interesante. La respuesta cambia por completo dependiendo de una decisión que se toma antes incluso de empezar a contar. Y aquí está el quid de la cuestión. El dato sobre la pobreza no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Todo depende de cómo definamos qué es pobreza. Si usamos la definición del Banco Mundial, menos de $2 al día, pues obtenemos un número de personas. Pero, ¿y si partimos de otra teoría? Si decimos que para vivir dignamente se necesitan, por ejemplo, $10 al día, la foto del mundo que nos sale es completamente distinta. Esto nos demuestra algo fundamental. La cantidad de personas en situación de pobreza no es un hecho que descubrimos, sino una cifra que creamos a partir de una idea previa, de una teoría, sobre lo que significa ser pobre. La teoría no solo interpreta el dato, es que le da forma desde el mismísimo principio. Esta frase de Atilio Borón lo clava, de verdad. La teoría no es un añadido, no es un accesorio. Es el software que traduce todo ese ruido de datos en un lenguaje que tiene significado. Sin ese lenguaje, lo único que tenemos es silencio. De acuerdo. Si los datos necesitan una teoría para poder hablar, ¿cómo se empieza una investigación para que sea sólida? Pues mira, es como construir una casa. No se empieza por el tejado, ¿verdad? Se empieza por los cimientos. En una investigación social, esos cimientos son el marco teórico. Es la estructura que lo sostiene absolutamente todo. Las preguntas que nos hacemos, los métodos que usamos y, por supuesto, las conclusiones a las que llegamos. Y esta estructura se construye en varios niveles, del más general al más específico. A ver, el nivel más profundo de todos es el paradigma. Pensemos en él como unas gafas con las que miramos el mundo. La mayoría del tiempo no somos conscientes de que las llevamos puestas, simplemente vemos a través de ellas. Estas gafas responden a preguntas clave como ¿la realidad social es algo objetivo que está allá afuera o es algo que construimos entre todos? La respuesta que demos condiciona todo lo demás. Encima de ese terreno, del paradigma, levantamos el siguiente nivel, la teoría general. Siguiendo con la metáfora de la casa, estos serían los planos. Es el gran modelo que nos explica cómo funciona la sociedad. Por poner un ejemplo, una teoría marxista y una liberal nos van a ofrecer dos planos totalmente distintos para entender la economía. Y por último, ¿con qué construimos las habitaciones de la casa? Pues con la teoría sustantiva. Si la teoría general eran los planos, las sustantivas son los materiales, los ladrillos, las ventanas, los cables. Son esas ideas y conceptos específicos que se aplican directamente al problema que estamos investigando. Toda esta estructura teórica, desde las gafas del paradigma hasta los ladrillos de la teoría sustantiva, nos lleva a dos grandes maneras de investigar. Y no hay que verlas como rivales para nada. Son más bien como dos cajas de herramientas distintas y cada una es perfecta para un tipo de trabajo concreto. Esta tabla lo resume todo muy bien. Por un lado, la investigación cuantitativa, la de los grandes números, las estadísticas, parte de la idea de que la realidad es objetiva, y que se puede medir desde fuera con distancia. Por otro lado, la cualitativa, la de las entrevistas, las observaciones, asume que la realidad es subjetiva, que hay muchas versiones y que para entenderla de verdad hay que sumergirse en ella. Pero la teoría no solo define nuestra caja de herramientas, también es la que elige la lente con la que vamos a mirar. ¿Vamos a usar un telescopio para ver el panorama completo desde lejos o un microscopio para analizar los detalles más pequeños de cerca? Pongamos otro caso. Queremos entender por qué hay fracaso escolar en una zona determinada. La pregunta parece directa, pero la teoría nos obliga a tomar una decisión clave. ¿Hacia dónde vamos a apuntar nuestra cámara? Si usamos una lente micro, nos acercamos al estudiante. Analizamos qué pasa dentro del aula, cómo influye su familia, sus hábitos de estudio. Es una visión muy de cerca. Pero si cambiamos a una lente macro, lo que hacemos es alejarnos para ver el sistema completo. Investigamos cómo las políticas de financiación o la desigualdad entre barrios impactan en todos los estudiantes a la vez.
Ojo, ninguna de las dos lentes es mejor que la otra, simplemente ven cosas diferentes. Lo que es crucial es entender que no se puede responder a una pregunta macro con una lente micro y tampoco al revés. La teoría que se elige al principio es la que determina qué lente vamos a usar y, por lo tanto, qué parte de la realidad vamos a ser capaces de ver. Llegados a este punto, la importancia de todo esto es, bueno, es evidente. Cambia por completo lo que significa investigar en ciencias sociales. La persona que investiga no es un mero recolector de hechos, sino más bien un arquitecto que construye conocimiento de una forma consciente y sistemática. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, serían estas 4. Primero, los datos no se encuentran, se construyen. Segundo, la teoría es la base sobre la que se edifica toda la investigación, sí o sí. Tercero, cuantitativo y cualitativo no son enemigos, son herramientas para trabajos distintos. Y cuarto, la lente que elijamos, ya sea macro o micro, va a definir por completo qué podremos llegar a ver. Así que, en definitiva, de esto va todo. Una buena ciencia social no se mide por la montaña de datos que es capaz de acumular, no. Se mide por la inteligencia de sus preguntas y por la solidez de esa estructura teórica que las sostiene. Y toda esta reflexión nos lleva a una última idea, expresada de forma genial por Einstein. Nos recuerda que cuando estudiamos lo humano, a menudo las cosas que más importan son las que no se pueden meter en una hoja de cálculo. El verdadero conocimiento exige mirar más allá de los números.